porque ahí va a estar la presencia de Dios, porque también era esa casa, ¿no? que iba a ir, de repente la armaban, la desarmaban e iba, ¿no? Era como esa casa itinerante, una casa portátil, ¿no? Podríamos decir. Posteriormente, ¿se acuerdan cuál fue otra casa que se le hizo a Dios? Aquí tengo hermanas bien sabias. Tenemos tenemos otra casa que también dio el Señor, ahora sí que permiso de hacer a una persona. Recuerdan a David que quería hacerle al Señor, ¿no? Y que no pudo hacerla, no se lo permitió el Señor. ¿Por qué? Porque había derramado mucha sangre, ¿se acuerdan? Entonces esa fue la segunda, y quien lo hizo pues fue el rey Salomón, ¿no? Y fue un templo majestuoso, ¿no? Cuando leemos de qué fue hecho, que estaba recubierto de oro, de cedro, y qué cantidades de material muy bonito usaron, pues era una obra majestuosa, ¿no? Sin embargo, vino otra más. ¿Recuerdan cuál fue? El templo de... ¿Quién lo hizo? El segundo templo, que también fue casa del Señor, donde habitaba. ¿No recuerdan? Ese que hizo Herodes. ¿Ya recordaron? Herodes también hizo ahí Pero este templo era aún más esplendoroso que el de Salomón. Y si el de Salomón era tan costoso, imagínense si dicen que era esplendoroso el que hizo Herodes, pues ya se podrá imaginar una obra monumental. Era impresionante, atrios grandes y pues todo muy majestuoso. Sin embargo, este templo también, ¿qué le pasó? Fue destruido, ¿verdad? Que por cierto quedan por ahí como unas 2, 3, algunas piedras, no sé cuántas, pero sí quedan piedras de ese templo. Pero ahorita quisiera que también nos enfocáramos un poquito a esta cuarta casa, que es el templo que fue construido por Dios. ¿Saben cuál fue? La iglesia, ¿verdad? Fuimos hechos, dice que somos casa espiritual, somos como piedras vivas. Todos los que creemos en nuestro Señor Jesucristo somos esas piedras vivas. Si alguien trae su Biblia y me puede acompañar a 1 de Pedro 2:5. Primera de Pedro 2:5. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Dice, vosotros también, como piedras vivas. ¿Quiénes son esas piedras vivas? Nosotros. Ser santificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros, como creyentes en Jesucristo, hemos sido llamados para formar una nueva familia. ¿Usted se siente una nueva familia de Dios? ¿Una nueva familia en Jesús? Somos esa casa espiritual. Antes, en el templo, este era un lugar donde la gente podía acudir y podía encontrar el perdón, podía encontrar la reconciliación, podría encontrar gracia, generosidad. Ese era un lugar en el templo. Sin embargo, cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, ya no era ese mismo lugar. El templo donde el Señor Jesús fue una vez y que se enojó tanto, pues ya era un lugar de corrupción. Pero ¿qué pasó un poco después?
Nosotros hemos visto también en la Biblia, en Hechos, cuando ya se está conformando la iglesia, podemos ver, ¿ustedes recuerdan cómo era esa iglesia? Unida en el corazón. ¿Qué otra característica tendría esa iglesia? Compartían el pan, veían por las necesidades de unos por otros. ¿Qué más se acuerdan? El amor que los unía. Les unía el amor. Tenían todo en común. Tenían todas las cosas en común. Vivían en armonía. Exactamente, esa iglesia de Jesucristo, esa iglesia espiritual vivía en armonía. Y nosotros, hermanos o hermanas, ahorita somos puras mujeres, si somos una casa espiritual, somos la casa del Dios viviente. ¿Ustedes creen que nosotros podríamos estar con esas grietas como las que encontramos en nuestra casa, en mi familia? ¿Podríamos estar? Si nosotros somos la casa del Dios viviente, ¿podemos estar con tabiques separados? No. Y en este momento, ¿cómo estará nuestra casa espiritual? Nuestra casa de separados, ¿cómo estarán? No lo sabemos, ¿verdad? Porque a veces nosotros escondemos las cosas, pero Dios conoce el corazón y Él sabe cómo está su casa. Fíjense que en mi casa estaban ya separados los tabiques, ¿no? Y las piedras de este lugar, ¿cómo están? ¿Cómo está esta casa de Dios? Muchos de nosotros, de los que estamos aquí, creo que sí nos congregamos cotidianamente, pero finalmente creo que sí podemos pensar cómo estamos conduciéndonos. Quizá podría ser que ya nos separamos un poco por la falta de perdón. Tal vez si algo me molestó de la hermana, yo no lo comenté y se quedó guardado en el corazón. Y entonces, ¿qué se hace ahí? Es como esa separación ¿perdón? Una división. La división, viene una división. También hay otras cosas que pueden dañar la estructura, ¿no? Ya físicamente hablando, por ejemplo, la humedad también daña, enmohece las paredes. ¿Ustedes han visto paredes enmohecidas? Sí. ¿No? Y empieza por un lado y de repente ya puede estar en toda la casa, ¿no? Por la humedad. Y también nosotros podemos, si nos podemos comparar, con esa humedad, ¿cómo estamos en cuanto a murmuración? ¿Qué platicamos en nuestra congregación? ¿De quién platicamos, no? Entonces tenemos, hermanas, pues todas que erradicar pues ese hongo que se puede ir formando, ¿no? Nosotros hemos sido llamados para formar una familia, la familia de Jesucristo. Es una casa espiritual donde debe de gobernar Dios, donde debemos ser guiados por su Espíritu Santo. ¿Y esto cómo se traduciría? Si nosotros estamos siendo gobernados, si nosotros ya somos familia de Dios, si nosotros estamos siendo transformados por la palabra de Dios, ¿en qué se traduciría esto? ¿En gratitud quizá? ¿Qué otra cosa viene a su mente? Amor, servicio, muy bien. Unión, ¿verdad? ¿Qué más? Paz. ¿Alguien más tiene alguna opinión? Pues eso debería ser, ¿verdad? Debemos demostrar esa bondad de Dios a nuestros hermanos, entre nosotros, porque cada día tenemos que ir mostrando
pues ese carácter que el Señor Jesucristo nos va cambiando a través de su palabra, porque lo que queremos es llegar a la estatura del varón perfecto. Unos síntomas que podemos tener de una iglesia agrietada, ¿cuáles podrían ser? Les doy uno, a lo mejor la falta de comunicación. No nos comunicamos. La desunión. ¿Qué más? El pecado. Y el pecado ya específicamente. La Indiferencia, porque a lo mejor puede estar ahí un hermano que llegó de hace mucho tiempo, a lo mejor 2 semanas, 3 semanas, y no nos hemos acercado, ¿no? Sabemos que a lo mejor también una persona ya se siente en un lugar, pero nadie le dice nada, nadie le dice cómo estás, por lo menos cómo te llamas, porque si nos ponemos a pensar, cada uno de nosotros traemos diferentes problemáticas, diferentes circunstancias, y a lo mejor vemos sentada a la hermana, hasta el hermano puede ser, y no decimos nada, pero dentro del corazón de esos hermanos traen algo, y a lo mejor nosotros podríamos hacer algo, ¿no? Pero hay indiferencia, no nos acercamos, no damos ese paso, ¿no? Y bueno, la comunicación cuando ya nos conocemos quizá, ¿no? Fíjense que cuando los tabiques no se van ajustando a la construcción, ¿qué va haciendo el albañil? Los va cortando, ¿no? Para que puedan quedar, embonar en esos huecos. Y pues nosotros lo que podemos hacer, o la persona que hace ese trabajo físico, pues usa el cemento, usa pues, diferentes cosas para que se pegue. Nosotros, ¿qué podríamos usar? Para que nosotros tengamos esa unidad, para que nosotros busquemos ese amor, poder lograr los unos con los otros. El amor, básicamente, ¿no? ¿Y cómo podríamos demostrar ese amor, hermana? Acercándonos a las personas que lo necesitan. De lo que vemos, a veces, como usted lo dice, hay personas calladas que no dicen nada, sufren en silencio. Y a veces pues las vemos, nos damos la vuelta, nos vemos con las que platican más o con las que nos están diciendo algo que nos agrade, y olvidamos a las personas que están ahí, que son las que verdaderamente nos necesitan. Sí, y fíjense que algo me pasó el domingo. El domingo vi a una hermana y dije, ahorita me quiero acercar a ella, pero por otra distracción al final no me acerqué, y he estado teniéndola así como que en la cabeza, ¿quién es la hermana? ¿Y quién es la hermana? Yo no conozco a todos. Entonces sí, pues esa parte se queda en mi corazón de por qué no me acerqué, ¿no? O por qué no le pedí su nombre, o no sé si viene o fue la primera vez. Y eso es lo que nos puede pasar, pero si mostramos ese amor, simplemente esa calidez cuando te reciben, cómo se siente usted cuando de repente llega a un lugar que no conoce y te tratan con mucho amor, con mucha amabilidad, pues se siente bien, ¿verdad? Pues entonces, bueno, es parte de ese amor que nosotros como cuerpo de Cristo vamos a mostrar. Bueno, vamos a mostrarnos unos con otros. Y como dice la hermana, a lo mejor hay quienes sí pueden expresar todo, ¿no? Y sin problema porque son extrovertidas, pero hay gente que no lo hace y que tenemos que tener como esa cercanía para que ella pueda abrirse. Entonces, bueno, pues prácticamente esa es la invitación, nosotros ser esas piedras vivas, como lo dice en la carta de Pedro. Esta convivencia, espero yo, que no solamente sea, bueno, vamos a disfrutar, yo creo que vamos a disfrutar mucho la comida, pero otra cosa, llévese un amigo, háblele a alguien con quien nunca ha platicado, o con quien a lo mejor nunca se ha cruzado, ¿no? Pero que ahorita está aquí. Entonces, bueno, al ratito hacemos una dinámica, pero eso estaría bonito, que nosotros pudiéramos hacerlo y pudiéramos tener buenos amigos cristianos, buenos amigos que conocen la palabra y que en cualquier momento nos pudieran dar una palabra de ánimo, una palabra de aliento, una palabra de esperanza, que si está triste,
pues tú oras por ella, le abrazas, que si está cansado por la problemática de casa, le levantas las manos y las sostienes. Entonces sí hay pues trabajo que hacer como congregantes, como hijas de Dios, como familia de Dios, pues es hacerlo, ¿no? Y dice una palabra en Hebreos 13:16, dice: hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Usted quiere agradar a Dios? Entonces, pues vamos a apoyarnos, vamos a amarnos unos con otros. Y bueno, pues les dije que era breve, así que sí fui breve. Y vamos a orar, ¿les parece? Ahí tienen su rostro. Padre, pues muchas gracias porque ahora nos sabemos parte de tu familia, porque somos tus hijos y porque ahora sabemos que somos esas piedras vivas, esas piedras, Señor, que pues edifican esa casa espiritual. Y Padre, queremos atender a lo que tú nos hablas en tu palabra, de podernos ayudar unas a otras, de poder darnos o confortarnos, darnos esa palabra, Señor, que nos va a fortalecer, animar. Padre, que en esta congregación predomine tu amor y que pues podamos mostrarlo en todo momento, Señor. Ayúdanos, no queremos ser indiferentes al cuerpo, queremos sentir, Señor, cada parte del cuerpo. Padre, estamos delante de ti y pues te rogamos que el día de hoy haya fruto y que también podamos hacer una bonita amistad con aquella persona que hemos de platicar. Te bendecimos, Señor, muchas gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén.